Muy buenas tardes. Miren, el tema que vamos a ver hoy es un poquito tedioso. En realidad, la mayoría de tecnólogos no tienen mucho que hacer en este aspecto, ¿verdad? Porque el equipo con el que trabajan prácticamente lo hace todo. La importancia del tecnólogo en este estudio es la colocación de los datos del paciente, que eso es lo más importante. ¿Qué datos tienen que tener de importancia? Depende del equipo. Hay configuraciones de equipos, pero la mayoría van en el rango de un nombre completo, todo el nombre, los dos apellidos, si tuviera tres apellidos. Después el sexo, eso es fundamental, saber qué sexo es el paciente. Tercero, la edad del paciente. Cuarto, el peso del paciente. Y quinto, a qué área pertenece o a qué raza pertenece. ¿Por qué? Porque todos estos parámetros son los que el equipo utilizará para hacer un cálculo matemático y decir qué densidad tiene un hueso en particular. Llamaremos la densidad a la capacidad de solidez que tiene una estructura. Una estructura, entre más densa sea, más fuerte es. Una estructura, entre menos denso sea, menos fuerte será. Entonces, cada raza o etnia tiene características particulares en su estructura ósea. Por ejemplo, la raza afroamericana tiene la característica de tener una contextura ósea mucho más fuerte que la asiática o que la anglosajona, ¿verdad? Hay múltiples causas para eso. Tiene que ver con contextos genéticos, ambientales, que les han permitido tener una mejor contextura física desde el punto de vista óseo. Entonces, todos esos parámetros son valorados por este equipo, analizados, y determinarán la existencia o no de alteraciones en la calcificación del hueso. Entonces, esto lo hacen con un equipo que se llama densitómetro. También se puede realizar mediante la tomografía en sí, pero la densitometría es mucho más barata. Una tomografía puede costar 3.000 lempiras solo para valorar eso, y una densitometría puede costar entre 1.200 y 1.400 lempiras. Pero entenderán que hay una gran diferencia. Ahora, ¿qué es eso de densitometría? Pues es la capacidad de medir la densidad de un hueso a través de valorar la cantidad de radiación que atraviesa a esta estructura sólida. Por ejemplo, tienen un tubo de rayos X, es un tubo de rayos X especial. El nivel de radiación es diferente al del tubo convencional, hasta el punto de que ustedes pueden estar dentro del área donde se hace el estudio, pero también sigue siendo un tubo de rayos X de baja intensidad. Esos rayos X atraviesan el hueso y abajo hay detectores que captan qué tanta cantidad de radiación atravesó el hueso. Entenderán ustedes que entre menos radiación atraviesa el hueso, significa que el hueso es más sólido. Entre más cantidad de radiación atraviesa el hueso, significa que el hueso es más poroso. Entonces, eso es lo que hace que el equipo pueda dar estándares de grado de calcificación. Es una técnica mejorada, ¿verdad? Ampliada. Su nombre se le llama normalmente DXA, que es el estándar establecido de acuerdo a la densidad mineral ósea, ¿verdad? Que es, en sus siglas en inglés sería BMD, pero en español es DA, que es densidad del tejido óseo estándar. Se realiza en ciertos lugares particulares donde se valora
el grado de calcificación ósea. No es en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque hay ciertas áreas en particular donde el hueso capta y es más sólido y donde la desmineralización nos permite identificar la presencia de una probable patología, como ser la osteoporosis. ¿Han oído mencionar de ella? La osteoporosis es una enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en mujeres, sobre todo cuando ya sobrepasan los 65 años, porque es donde hay mayor descalcificación ósea. ¿Por qué en las mujeres? Porque tiene que ver con el metabolismo de los estrógenos que actúan frecuentemente en la descalcificación ósea. Por eso es que las mujeres tienen más tendencia a tener fracturas de cadera que los hombres. También puede haber desmineralización ósea en niños, sí. En niños, cuando tienen enfermedades preexistentes, como ser insuficiencia renal, como ser enfermedades congénitas óseas, deformidades óseas, cáncer de paratiroides. Acuérdense que en el cuello está la tiroides y hay 4 glandulitas chiquitas, una arriba de la izquierda, arriba de la derecha, abajo de la izquierda, abajo de la derecha. Se llaman paratiroides. Esas son las que trabajan o actúan en la concentración de calcio en el organismo. Una alteración de ellas puede provocar descalcificación. La diabetes mellitus puede causar descalcificación, la artritis reumatoidea, algunas enfermedades congénitas pueden causar descalcificación. Entonces, el objetivo primordial de este estudio es determinar si existe o no existe. El diagnóstico principal es la osteoporosis, ¿verdad? Que es muy infrecuente en los hombres, pero puede ocurrir, y cuando ocurre en los hombres es porque hay una anomalía específica. La osteoporosis incluye una pérdida gradual del calcio, o sea, esta no ocurre de la noche a la mañana. Puede ocurrir rápidamente en pacientes con cáncer. También, al hacer este estudio de densitometría ósea, nos permite detectar a tiempo una alteración metabólica o una concentración baja de calcio que nos ayuda a prevenir una lesión preexistente, como ser las fracturas espontáneas secundarias a la osteoporosis. Dentro de las causas que pueden provocar fracturas secundarias a la osteoporosis es la edad, como ya hablamos, el peso corporal, los antecedentes de fracturas anteriores, fracturas patológicas en los familiares, estilo de vida como el alcoholismo, usar cigarro, mala alimentación, etc. Entonces, la densitometría puede ayudarnos a detectarlas y tomar planteamientos de tratamiento. ¿En quiénes va a ser altamente recomendado? En mujeres posmenopáusicas. Ustedes saben que la menopausia inicia alrededor de los 60 años y que el estrógeno actúa en el metabolismo del calcio. Entonces, cuando el estrógeno disminuye, el calcio se ve alterado y eso va a predisponer a la osteoporosis. En pacientes de tabaquismo crónico o con fractura de cadera antigua van a tener predisponencia a otra nueva fractura. Las pacientes altas o menores de 125 libras, o sea, una persona muy delgada y muy alta, tiene más predisponencia a tener osteoporosis por la siguiente razón. Se necesitan mayores concentraciones de calcio para recambiar el hueso. El hueso que ustedes tienen se recambia más o menos cada 120, 150 días. O sea, no es el mismo.
hay un efecto que se llama efecto osteoblástico y otro osteoclástico. El osteoclástico destruye el hueso y el osteoblástico crea hueso. Entonces, son sincrónicos. Lo que hace es destruir parte del hueso y regenerarlo. Y entonces constantemente se está cambiando el hueso que ustedes tienen. Eso ocurre con los glóbulos rojos, que cada 150 días se están cambiando también. En el hombre puede ocurrir en asociaciones con pérdida de peso, ¿verdad? Enfermedades que contribuyen a la pérdida de peso. Yo tengo un sonidito por ahí, tal vez lo pueden cerrar. Ya. También hay personas que utilizan medicamentos en forma crónica, como ser anticonvulsivantes. Uno de ellos se llama Dilantin, nombre comercial, barbitúricos, que son antidepresivos, o drogas que se usan para el reemplazo de deficiencia de tiroides. Si las dosis no son adecuadas, provocan una alteración metabólica que generará disminución de la concentración de calcio en sangre. Y esta concentración de calcio en la sangre es la que contribuye a el efecto osteoblástico. En la diabetes tipo 1, es pacientes diabéticos jóvenes que usan insulina. Estos pacientes pierden mucho calcio. Enfermedad hepática, enfermedad renal, enfermedades familiares de osteoporosis. Entonces, todos estos factores son importantes de entender para realizar el estudio del paciente, porque ya sabemos dónde vamos a ir a buscar. En pacientes atletas también es importante. Los pacientes atletas tienen un recambio óseo constante y si toman algunos tipos de sustancias, esto lo aceleran y pueden predisponer tarde o temprano a fracturas patológicas. Por eso, en la información que ustedes van a colocar del paciente, van a poner si sufre de enfermedades tiroideas, si sufre de enfermedades paratiroideas, si ha tenido fracturas anteriores con traumas leves, ¿verdad? Cualquiera se puede fracturar, se puede caer de un piso, se fracturó la cadera, eso es normal. Pero si viene y les dice, golpeé con la puerta y me fracturé la cadera, ya no es normal. Si por casualidad tiene alguna radiografía y encuentran fracturas vertebrales, ¿verdad? Por aplastamiento, ya son signos de osteoporosis. Entonces, como ven, toda esa información la van a colocar en la plataforma del equipo que ahí les aparece. Toda esa información va agrupada y permite dar un mejor detalle. ¿Qué lugares se evalúan normalmente? La muñeca, la cadera y la columna lumbosacra. Son los puntos de mayor evaluación. ¿Se pueden evaluar cualquier otro lugar? Sí, pero estos se consideran los puntos de mayor concentración de solidez. Recuerden que los cuerpos vertebrales lumbares son los más gruesos y son los que más se pueden clasificar rápidamente. La cadera sostiene el peso corporal de la mayoría del cuerpo. Entonces, las descalcificaciones y con sobrepeso son más evidentes en esos lugares. La muñeca es un lugar de constante movimiento, por lo tanto requiere recambio óseo constante. Si este recambio óseo no se manifiesta, entonces es un lugar donde más frecuentemente van a encontrar decalcificación. Ojo, es importante los datos porque recuerden, la osteoporosis provoca decalcificación de las muñecas. Entonces, por eso es importante ponerlo. Si hay pacientes que nos refieren que han perdido su estatura, inmediatamente que un paciente refiere que ha perdido estatura, eso nos está diciendo decalcificación
Decalcificación significa aplastamiento de cuerpos vertebrales. Entonces ya nos está indicando que tenemos que enfocarnos en hacer una densitometría de columna lumbosacra. Tiene un dolor persistente en la espalda sin motivo, o sea, no le han encontrado nada y la radiografía convencional no nos aporta mucho, pero persiste con el dolor, no hay contractura muscular, no hay cálculos renales, no hay colon espástico, no hay nada, entonces hay que buscar por ese lado. Una buena densitometría ósea arrojará resultados que nos pueden marcar límites de tratamiento, límites de progresión o límites de seguridad. ¿Qué se necesita para el paciente? Pues casi nada. El paciente tiene que comer normalmente, ¿verdad? Lo único es que no tome ningún medicamento que contenga calcio, ¿verdad? ¿Qué medicamentos pueden tener calcio? Bueno, la Alka-Seltzer contiene un poco de calcio, la Salandrio contiene un poco de calcio. El calcio como pastillas si tomas de antemano. Algunos leches que contienen concentración de calcio, etc. No debe de llevar nada de valor. ¿Por qué? Porque lo puede perder y después puede meterlos a problemas a ustedes. No debe usar joyas. Bueno, las dentaduras removibles no son tan importantes siempre y cuando no se haga a ese lugar. Porque en algunos lugares hacen densitometría a nivel de la articulación temporomandibular, pero no necesariamente se hace con frecuencia, es muy raro. En los lentes no es necesario que los quites. La vestimenta, eso sí, como se va a hacer evaluación de cadera y de pelvis, va a necesitar que se quite sus prendas íntimas, porque muchas de estas prendas íntimas llevan hilos de metal y pueden interferir en la valoración de la densidad. Entonces, por eso se pide que se ponga una bata, ¿verdad? Y sin la prenda íntima inferior. La superior no es necesario quitarla. Hay que explicarle qué es lo que se va a hacer, cómo se va a tomar, a qué lugar se va a hacer. Si el paciente se ha hecho algún estudio previo, como ser un colon por enema, una tomografía abdominal, y hemos utilizado medios de contraste, es preferible esperar hasta unos 14 días después de eso. ¿Por qué? Porque los restos de material de contraste pueden ser detectados por el equipo y mostrar densidades altas de calcio, sobre todo si han hecho un colon por enema y no lo han investigado ustedes, y resulta que el recto sigmoides, como pasa por adelante de la columna, está lleno de bario, y cuando el equipo haga la evaluación a nivel de columna lumbosacra y penetre con los rayos, inmediatamente detecta el calcio que está en el bario y va a mandar una detección alta de calcio. Y ustedes van a dar un informe incorrecto diciendo que la paciente está bien. Entonces, todas esas cosas siempre hay que consultarlas para hacer este estudio. Los equipos que se han creado, hay equipos de dispositivo central y equipos de dispositivos periféricos. Los dispositivos periféricos no son tan, ¿cómo le dijera la palabra? Fiables. ¿Por qué? Porque hay equipos de densitometría para dedo, para tobillo, para pie, para codo, pero
sus mediciones no son tan precisas en comparación a los dispositivos central. Cuando digo dispositivo central, es que es un aparato que se parece mucho a un aparato de rayos X convencional, porque tiene una mesa que se mueve, tiene un tubo de rayos X arriba y abajo tiene un detector. Entonces, son para instituciones, no son móviles y tienen a ser mucho más específicos y efectivos. El procedimiento es colocar al paciente adecuadamente en la posición boca arriba, ¿verdad? Colocar el tubo de rayos X en las áreas de precisión. Primero puede ser mano, después puede ser columna y después puede ser cadera. Hay instituciones que solo toman columna y cadera. Hay otros que toman las tres. Entre mayor cantidad sea, mejor evaluación tendremos. Entonces lo que hacen es colocar el as justamente en el área de evaluar. ¿Cuáles son las áreas de evaluar? Normalmente va a ser a nivel de L3, L4 en columna. En muñeca a nivel del carpo. Y en cadera justamente a nivel del cuello quirúrgico, ya que es ahí donde se logran descalcificar con mayor frecuencia el hueso y predispone a fracturas. Esto se realiza en pacientes ambulatorios, ¿verdad? Su objetivo solo es medir la densidad ósea, utilizando un generador de rayos X, como les dije, de baja energía. En algunas ocasiones, para poder medir adecuadamente la densidad de la columna lumbosacra, sobre todo, ustedes se acuerdan en anatomía convencional, técnica 1, que les enseñaron que la columna tenía curvaturas normales o fisiológicas. La curvatura de la columna cervical se llama lordosis, la curvatura de la columna dorsal se llama sifosis, la curvatura de la columna lumbar se llama lordosis y la columna del sacro se llama sifosis. Cuando acuestan a alguien boca arriba, la columna lumbar siempre queda elevada en contacto con la mesa. ¿Por qué? Porque tiene la lordosis normal. Para que se aplane esa lordosis, ¿qué tienen que hacer? Levantar las piernas. Entonces, lo que se hace es que se pone una esponja encima de las piernas, por atrás de las rodillas. Eso hace que las rodillas se levanten, entonces aplanan la columna y así el detector tiene una mayor capacidad para poder detectar todos los cuerpos vertebrales. Y ese es el objetivo. Cuando ustedes en el momento que están haciendo el estudio detectan, ahí la máquina les dice que no hay buena detección, tienen que recolocar al paciente, moverlo de tal forma que ustedes sepan que hay contacto directo con la mesa y con la estructura de evaluar. Porque recuerden, este estudio es bien importante para manejo, tratamiento y pronóstico. El examen puede durar entre 10 y 30 minutos, dependerá del paciente, del peso del paciente, de la capacidad de estar acostado el paciente. Cuando se llegue problemas en pacientes que no soportan estar acostados y que se están moviendo, los movimientos del paciente provocarán una alteración en la detección de la densidad ósea. Por eso es importante la colocación del paciente, explicarle que necesitan un tiempo específico para detectar. Bueno, ya hablamos de todo lo que hay que ver, evaluar, pensar y poner al programar en el paciente, pero ¿qué es lo que vamos a evaluar? Bueno, el equipo evalúa 2 puntuaciones. La primera puntuación es la puntuación T. ¿Qué es esa puntuación T?
Vamos a leerlo textualmente como está escrito acá para que lo entiendan un poquito más y yo se lo voy a ampliar. Este es un número de muestra que indica la cantidad ósea que tiene en comparación con un adulto joven del mismo género con masa ósea máxima, y la puntuación superior es a -1, se considera normal. Una puntuación entre -1 y -2.5 se clasifica como osteopenia. Osteopenia es disminución de la cantidad de tejido óseo, pero no es osteoporosis. Una puntuación inferior a -2.5 se define como osteoporosis. Y esto es lo que valora la puntuación T. Puede llegar hasta -3. De -2.5 para abajo se va aumentando el grado de osteoporosis. Por ejemplo, -2.5, osteoporosis leve. -3, osteoporosis moderada. -4, osteoporosis severa. Ya esto me está indicando que este paciente se puede fracturar en cualquier momento. Pero si ustedes se fijan, la puntuación T valora esto en comparación con un paciente adulto joven y del mismo género y de la misma contextura física. O sea, por eso es que ustedes le ponen la edad, le ponen el sexo y le ponen el peso. Porque cuando le ponen eso, la computadora, esos archivos, va a ir a buscar el punto T de una persona con esa edad, con ese peso, con esa talla, y la va a comparar. Lo que debería de tener de acuerdo a esos parámetros normales. Y la va a comparar con su paciente. Y va a detectar si está por arriba o está por abajo. Y eso nos determinará si existe o no existe osteoporosis o osteopenia. El otro punto que valora es la puntuación Z. Este número refleja la cantidad ósea que tiene en comparación con otras personas de su grupo etario y del mismo tamaño y género. En otras palabras, lo va a comparar con otra persona que mida 1,70, que sea de sexo masculino, y en el caso de su paciente, si es raza negra, este parámetro es de una persona de raza negra, de 1,70 y de género masculino. Entonces la puntuación Z la va a comparar de su paciente con la de otro de las mismas cualidades. Entonces lo que hace la máquina es hacer puntos comparativos tanto del T como del Z, y después los agrupa y define si este paciente está por debajo de la norma o por arriba de la norma. Entonces, por eso es importantísimo que ustedes como técnicos pongan los datos precisos del paciente, tal y como está. Por ejemplo, tiene 16 años. Entonces, usted le pregunta, le dieron la boleta hace como 4 meses. Y hasta ahorita viene a hacerse el examen. Cuando le dieron la boleta tenía 16 años, ahorita tiene 16 años, 4 meses. Por lo tanto, tiene que poner 16 años, 4 meses, porque ahí va a variar. Los beneficios, es un procedimiento rápido, sencillo, no invasivo, no requiere dormir al paciente, la radiación es extremadamente pequeña, no afecta y ha sido comprobado que no va a tener efectos estocásticos. Este examen está disponible a precios bajos y es exacto para determinar los riesgos de fracturas en pacientes.
Se encuentran ampliamente disponibles, muchos centros lo tienen, el Seguro Social lo tiene, creo que lo único que no lo tiene es el Hospital Escuela, pero de ahí todos los centros demás lo tienen. Como la radiación es escasa, no va a quedar radiación residual y por lo tanto no hay efectos secundarios. Ojo, como todo estudio, tiene que investigar si la paciente no está embarazada. Aunque sea una dosificación baja, recuerden, el embarazo es un parámetro importante para determinar el no usar radiación ionizante, por muy baja que sea. Algunos refieren que podría llegar a existir posibilidad de tener cáncer como consecuencia de la exposición a la radiación. Eso es casi improbable. Se refiere, pero es casi improbable. El beneficio del diagnóstico es exacto y es ampliamente mayor que el riesgo probable. La dosis efectiva es una dosis baja y el mismo equipo valora el grosor del paciente y determina la dosis. Ni siquiera ustedes la programan, el equipo lo hace. Por eso es que no hay que esperar complicaciones. Nuevamente, explicar si la paciente está embarazada o no. Las limitaciones de la densitometría ósea, esto es importante. Una densitometría ósea puede prevenir que un paciente experimente una fractura. No puede prevenir, pero sí nos puede dar la posibilidad de un riesgo alto. O sea, yo no puedo decir se va a fracturar mañana, pero sí le puedo decir se puede fracturar. ¿Por qué? Porque hay alteración en la densidad ósea. ¿Dónde es que hay limitación en este método diagnóstico? En aquellas personas que presentan deformidades óseas. Por ejemplo, rotoescoliosis de columna. Saben que la rotoescoliosis es una tortuosidad de la columna. ¿Por qué va a disminuir? Porque los detectores que están abajo no van a poder seguir la curvatura de la columna. Por lo tanto, van a detectar áreas con mayor o menor densidad y el informe al final será no concluyente. Pacientes que han tenido cirugía y les ponen barras atrás, los detectores van a detectar la densidad metálica y van a dar un nivel muy alto. La presencia de fracturas ya previas que disminuyen la altura de los cuerpos vertebrales también van a generar densidades que no sean tan precisas y por lo tanto no sabremos verdaderamente el nivel de osteoporosis de un paciente. Los dispositivos centrales, o sea, los que son la máquina, son más sensibles y más específicos. Los periféricos que valoran el talón y la muñeca deben de estar calibrados, ¿verdad?, para que sean más efectivos. Si se utilizan en centros periféricos, normalmente no los calibran constantemente. También recordar nuevamente el uso de fármacos. Ahora, este es el equipo. Si ustedes se fijan, la paciente tiene un hubo que dobla sus piernas. ¿Para qué? Para aplanar la columna. Y este es el equipo de rayos X, el cual en un momento determinado se va a posicionar en la columna o en la cadera o en la mano, ¿verdad? Porque la mesa se mueve para allá, para arriba, para abajo. Y el tecnólogo lo que programa en el equipo qué área va a evaluar y así se mueve el equipo. Si ustedes se fijan, no hay un panel plomado, no hay nada ahí como equipo de protección,
porque las dosis de radiación son directas y son pocas. Aquí tenemos un esquema de una valoración de una columna y aquí es donde se va a valorar la escala o la puntuación Z y la puntuación T. La puntuación T está valorada aquí en este nivel y nos da los porcentajes. Ya lo vamos a magnificar un poquito más. Aquí lo tenemos. Entonces, decimos que de menos 1 hasta llegar a 0 o a más 1 es una densidad de hueso normal. Pero cuando empieza a bajar de menos 1 a menos 2, a menos 2.5, se convierte en osteopenia. Menos 1 es osteopenia leve, menos 2 osteopenia moderada, menos 2.5 osteopenia severa. Ya de menos 2.5 para abajo estamos hablando de osteoporosis, menos 3 osteoporosis moderada y menos 4 osteoporosis severa. En otras palabras, este paciente se fractura en cualquier momento. Entonces, lo que va a hacer este medidor es, en el T-score, lo que va a hacer, que es el T-score, va a poner un punto, el cual nos va a dar la medición exacta a qué nivel está. Por ejemplo, en esta medición nos dice que el T-score da a menos 2.8. Significa que tiene una osteoporosis moderada. Y así progresivamente. Si ustedes se fijan, aquí está la escala de edades. De acuerdo a la edad, es todos estos parámetros. Estos son los periféricos. Deben ser calibrados adecuadamente para que hagan una buena medición. Aquí están valorando el talón. Y aquí, en este caso, la medición dio en el nivel superior, amarillo, que significa una osteopenia leve. Aquí tienen otros, aquí está uno de dedo, aquí está uno de puramente de mano, y así sucesivamente existen diferentes equipos. Como les expliqué, ustedes solo programan todo. Lo importante es que como tecnólogos metan toda la información necesaria. El equipo se encarga de hacer lo demás y al final el equipo con una computadora y una impresora imprime un informe donde sale la imagen de la estructura a evaluar, una imagen como esta, sale la estructura que se está valorando, sale esta escala del T-score y sale la escala del Z-score, que aquí es la comparación con otras etnias, con la etnia de su misma edad y su misma talla. Y aquí el T-score y aquí el Z-score. Y aquí la estructura que se está valorando. Como ven, es una impresión para cada área. Una impresión para columna, una impresión para manos y una impresión para cadera. Aquí, si ustedes se fijan, aquí hay un montón de datos. Todos estos datos son los que calibra el equipo para poder decir si verdaderamente existe una osteopenia o osteoporosis. No sé si tienen preguntas o comentarios.